de lo que allá sucede. Mi querido amigo, gran periodista y quien nos honra con la corresponsalía emergente aquí para Disyuntiva TV, Moisés Mora Cortés. ¿Cómo estás, mi querido Moy? Bien, mi querido Jorge, placer saludarte. Muy buenos días, por supuesto, a ti, al querido auditorio de Disyuntiva TV. Pues sí, efectivamente, una vez que el diablo chupó esa causa, pues ya la echa a perder, puesto que lo que se vivió a través de las redes sociales en las últimas horas, pues prácticamente fue una batalla, digamos, informática entre tirios y troyanos, acusándose unos a otros de manipulación de evidencias, de situaciones, de intervencionismos, y en realidad cuando se trató de un simple caso de, pues ni tan simple pues, pero sin embargo un suceso de que evidencia la falta de capacitación por parte de los elementos policíacos, sobre todo aquellos que se encuentran fuera del área metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando de que los policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, como lo han hecho igual incluso en otros municipios y otras entidades del país, que aprovechándose precisamente de las instrucciones de restricción, digamos, muy contundente en torno a la crisis sanitaria que enfrentamos por el coronavirus, pues han tomado atribuciones de cerrar pueblos completos, establecer retenes incluso arbitrarios contra la Constitución, que pues permiten tranza, corrupción, sobornos, excesos, abusos por parte precisamente de las autoridades municipales, que incluso por desconocimiento, por falta de capacitación, llegan a niveles extremos tales de que con una sociedad irritada, con un aislamiento que ya llevan 2 o casi 3 cuarentenas en algunos de los casos, pues estamos hablando de que naturalmente es la combinación perfecta para un suceso como este, como el que ocurrió precisamente hace poco más de un mes, el pasado 5 de mayo, allá en Ixtlahuacán de los Membrillos, en donde Giovanni López Ramírez, un chamaco de alrededor de unos 30 años de edad, albañil, pues fue abusado, atacado, ofendido, lastimado por los elementos de la Policía Municipal Ixtlahuacán de los Membrillos, que hicieron un operativo precisamente en su colonia, y que con las horas, en el paso de las horas, al advertir la resistencia de este joven respecto de la forma como lo sometieron, como lo trataron precisamente incluso también en el interior de las celdas, naturalmente derivó en una lesión cráneoencefálica que terminó por quitarle la vida, darle muerte precisamente, y a la luz de esa circunstancia, pues los propios familiares, buscando justicia por las vías legales o los conductos institucionales, al no advertir que esta llegara, pues efectivamente se dieron uso de las redes sociales para señalar un abuso, un exceso, un crimen atroz en contra de su hijo, incluso padre de familia, según refieren algunas fuentes, y amigo pues de muchos de los vecinos de esa colonia. Ellos a través de las redes sociales filtraron precisamente este video en el que todo el mundo fuimos testigos de la manera cobarde, artera y vil como lo trataron, pues generó naturalmente un espíritu de contraste, de molestia, de irritación de la población, más aún porque con el paso de las horas nos dimos cuenta que pues terminó falleciendo, y su situación pues pasó desapercibida precisamente por digamos encontrarse en los cánones de lo ordinario en términos policiales de nuestro país. Sin embargo, a la hora que empezó esto a trascender a través del archivo, un medio de comunicación semejante al nuestro, que se transmite desde la Ciudad de México hacia la población, incluso también de los Estados Unidos, fue cuando empieza a generar una gran repercusión social y naturalmente la intervención de autoridades. Esto llega incluso a manos de las redes sociales al estarse multiplicando incluso por intereses ajenos a los involucrados, naturalmente tirios y troyanos, como bien referiste al principio de la presentación de esta noticia, pues llega a manos de Guillermo del Toro, Salma Hayek, deportistas, actores, artistas de distintos niveles y estaturas, tanto locales como nacionales e internacionales, y esto generó precisamente la intervención de las autoridades locales con distintas ruedas de prensa, incluso de 2 a 3 por día, tratando de explicar lo que nunca nos dieron explicación a lo largo del último mes en que asesinaron precisamente a Giovanni López. Todo esto terminó en
derivando en una serie de situaciones que hoy por hoy pues permiten advertir que en cuestión de horas o de días, pues esto se transformó en una oportunidad de bandera de lucha política entre bandos distintos, que incluso llevan a declarar de manera contundente al gobernador cosas como las que precisamente tú tienes registrada en el estudio, mi querido Jorge. Así es, mi querido Moy, lo que es un hecho es este abuso de autoridad, desafortunadamente algo que es sistemático a veces en las policías locales, sobre todo en estas municipales, que llegan a abusar de estos detenidos. Giovanni aparentemente dicen algunas versiones intoxicado, bebido, hizo algún tipo de resistencia o tal vez se hizo de palabras con estos oficiales que responden malamente, como tú dices, con este abuso de autoridad. Eso es indiscutible. El hecho de que el propio gobernador había dicho que estaba bajo investigación, se está investigando quién y por qué lo mató, dijo, descartando el tema de el cubrebocas, porque se tomó justamente como un hilo para jalar hebra, por decirlo así, el tema de que el gobierno de Alfaro pues fue muy restrictivo justamente para la aplicación de medidas de contención de la epidemia, que fueron criticadas desde acá, desde el gobierno federal, desde el gobierno local, diciendo que no era el camino el aplicar medidas que iban contra los derechos civiles, justamente en el marco, hay que decirlo, pues de la lucha política y las diferencias ideológicas y de interés también político partidista que tienen ambas autoridades, la estatal y la federal. Lo que sí es cierto es que se trató de tomar el asunto, manejarlo como si fuera consecuencia de, ¿no? A fin de desacreditar, dicen algunos, y también podemos verlo desde acá, desacreditar el trabajo que ha estado haciendo el gobierno de Jalisco para contener la epidemia, que aparentemente pues ha dado buenos resultados y que le ha abonado ahora sí que ganancias políticas al Alfaro, hay que decirlo, ¿no? Mucho aparte, claro, tú me lo podrás decir, mucha gente ahí en Jalisco ha aplaudido las medidas que ha tomado el gobernador de Jalisco, yendo justamente a contrapelo de lo que se está haciendo a nivel federal y a nivel gobiernos de Morena en otras entidades. Así se refirió justamente a esto, y lo vamos a escuchar, si no te inconveniente, mi querido Moy, así se refirió el gobernador Alfaro justamente a esta versión. Adelante, por favor. Mentirosa, como hicieron creer a los jaliscienses, que a Giovanni lo habían detenido por no traer cubrebocas. Eso, como ya lo aclaró la fiscalía, no fue así. Segundo lugar, como han querido hacer ver que fueron policías de Jalisco los que cometieron este acto de abuso, cuando en realidad fueron policías municipales, no hay ningún policía estatal involucrado. La manera como con millones de pesos de pauta en redes sociales hicieron que esto creciera y fuera tomando fuerza, y lo que hoy sucedió es la cereza del pastel, es la manera como... Y a lo que se refiere justamente el gobernador Alfaro, Moy, es que mientras se difundían justamente las imágenes en redes sociales ayer de esta violencia, de esta protesta ahí en el centro de Guadalajara, pues había una clara estrategia en redes, en Twitter, con el hashtag Alfaro asesino y algunas otras linduras, ¿no? Justamente cerrando la pinza, ¿no? De esta estrategia de desacreditación de Alfaro, una aparente campaña previamente orquestada. Incluso, tú lo sabes bien, se difundieron en la contra, hay algunos mensajes de supuestas instrucciones, diciendo que J. Cole andaba por allá, que bueno, no creo que la señora J. Cole haya tenido que desplazarse hasta allá para organizar algo así, ¿verdad? Pero bueno, se decía esto, difundiendo la idea de que Giovanni precisamente fue asesinado por no usar cubrebocas, y lo decíamos cuando consignábamos la información, no es que el gobierno de Alfaro en primer lugar
haya dado la orden prácticamente de tirar a matar a quien saliera a la calle sin justificación o no usara cubrebocas, ¿no? Que era como que la idea que se quería dejar estructurada, ¿no? Tú mismo nos podrás decir cómo se llevó a cabo durante todos estos días. Era un disuasivo, porque sabemos que la gente no entiende por las buenas, y a veces pues hay que mostrar autoridad para que justamente la gente siga las directivas por su propio bien, Moy. Claro, empezamos, reitero lo que comenté hace unos minutos, el fondo de todo esto tiene que ver con la educación o la capacitación para hacer, digamos, hacerlo entender en la parte más práctica. Si no hay capacitación por parte de la ciudadanía al respecto de los riesgos que conlleva el irse por la libre respecto de las instrucciones de las autoridades, los expertos y los científicos, y si también por el otro lado tenemos las referencias de elementos policíacos con escasos sueldos, con poca formación policial, con un criterio extraordinariamente bajo, derivado precisamente de ser contratados con solamente estudios de secundaria, pues ya te has de imaginar lo que nos espera como caldo de cultivo para vivir este tipo de situaciones. En realidad hemos corrido con suerte y no se ha agravado escenarios todavía peores de los que ya estamos viviendo en términos de salud, como en términos de seguridad, como en términos educativos en nuestro país, porque para como nos hemos desenvuelto, por cómo nos hemos comportado en términos de formación educativa, de capacitación, de preparación, para lo que estamos realizando precisamente, pues era para que nos fuese muchísimo peor y el caos y la anarquía estuviese reinando en nuestro entorno. Sin embargo, no nos debe extrañar que precisamente ocurran cosas como esta, en donde asesinen a inocentes que se resisten legítima o ilegítimamente a usar un cubrebocas a lo largo de 90 días, creo, Jorge. No son pocos. Nos están advirtiendo precisamente por la falta de educación y de capacitación de las autoridades de que se debe de preponderar la inversión pública en términos de instalaciones y de infraestructura sanitaria para evitar que tengamos que aislarnos simplemente porque no tenemos lana para respiradores, para contratar y pagar médicos, para disponer las instalaciones de salud suficientes. Entonces estamos hablando que nosotros mismos nos estamos entrampando de las broncas y de las situaciones que estamos enfrentando precisamente por falta de capacitación, de educación, de responsabilidad sobre lo que se vive. En realidad no es que aquí se haya vivido un estado de sitio, por el contrario, se ha advertido de manera pública que de repente se disparan los niveles de movilidad social al 70-80% aquí en la área metropolitana de Guadalajara. Sí hemos llegado a niveles de 40%, pero es natural y es obvio que al existir extensas periodos de soporte, de aguante, de sufrimiento, incluso en algunos de los casos, particularmente quienes tienen un negocio o un empleo que atender, pues al advertir que ya se le están cayendo a los clientes, que no tiene ingresos, que no tiene chamba, que no tiene manera de subsistir, pues naturalmente supera a las autoridades que no han sido suficientes, capaces, insisto, capacitadas para solventar un problema como este, a pesar de las advertencias que se hicieron de manera anticipada. Pues hoy por hoy, ahora sí que como dicen los abuelos, pues no se quejen, ¿no? Ustedes mismos o nosotros mismos construimos el escenario que estamos enfrentando ahora, y vaya que hemos corrido con suerte, mi querido Jorge. Así es, Moy, y sí, se trata de hacer ver, Leo, para desacreditar una política de Estado, sí, de llamar a la población a cuidarse, con la advertencia pues de eventualmente enfrentar alguna multa, algún arresto, no desde luego un balazo o una golpiza. Eso no es una política claramente de ningún gobierno que no sea, obviamente, que no se precie de ser democrático. Y ayer justamente se insistía en este tema. Por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la propia Secretaría de Gobernación, a cargo del señor Encinas, a través de un comunicado solicitó copia de las carpetas de investigación del caso Giovanni López por probable uso excesivo de la fuerza. Y dice el comunicado de Segov, el hecho se da, fíjate la mala leche, ¿no? Ahí la verdad, el hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia, que incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos por parte de la autoridad, dice
el comunicado de Segov. Y sí, esto se da también con algunas denuncias que se hicieron por parte de policías. Hubo ahí otro video que, como tú bien decías, condenó el propio Guillermo del Toro y demás, pero ahí la diferencia en los criterios que tienen los cuerpos policíacos, los cuerpos municipales, para aplicar estas directivas, ¿no? La vigilancia a nivel local tiene que ver pues más con sus mandos, que les den directivas específicas, protocolos para actuar en caso de personas que se resistan a ello, pero en ningún momento se trata de una política represiva, ¿no? Como decíamos, como el presidente este loco de Filipinas que dice, tiren a matar al que salga a la calle. No se trató en ningún momento de eso. Eso fue muy específico, creo, y ya hoy en la mañana pues le responde López Obrador diciendo que quien acusa debe de probar, le dice López Obrador a Alfaro, por esto de que este movimiento fue fraguado en los sótanos del poder de aquí de la Ciudad de México. Claramente entendemos todos a qué se refiere, y dice que sí tiene sus diferencias políticas con el señor Alfaro, con el gobernador Alfaro, que no le interesa pelearse con nadie, pero que no está de acuerdo con los actos autoritarios. O sea, otra vez, pum, remachando el asunto, ¿no? En la insistencia de que hay actos autoritarios. Puede que los haya, pero no se pueden estos directamente atribuir a una política de gobierno. O sea, tenemos que ser claros en eso, Moy. Sí ha habido actos autoritarios como el del propio Giovanni, pero que no son y que se tratan de hacer pasar como una política de gobierno. Y perdón, me estoy viendo a lo mejor como muy aplaudidor o muy porrista de Alfaro, pero las cosas como son, ¿no, mi querido Moy? Por supuesto, sin duda alguna, pero además, insisto, el ingrediente partidista, que no político, es lo que precisamente viene a deteriorar todo este entorno. Y reiteramos, bueno, si bien es cierto, se da una instrucción de que es indispensable mantenerse aislado, cuidarse, protegerse con tapabocas, con estas máscaras faciales para evitar contagios, y se nos pide que guardemos distancia, que no vayamos en familia a centros de consumo, pues no sea gratis, pero hay otra cosa, insisto, mi querido Jorge, auditorio, si la autoridad tuviese la suficiencia sanitaria responsable, prudente, correcta, disciplinada, capacitada previamente, no tendríamos por qué estar con cuarentenas de 3-6 meses. Ahí pinta y hacia allá vamos, mi querido Jorge. Desafortunadamente, auditorio, también el tema radica en que nos van a mantener cuarentenas de 33 a 6 meses, que evidentemente no hay economía, no hay emoción, no hay espíritu, no hay, nacionalismo suficiente que aguante un ritmo así. Claro, muy. Eso se entiende, la enorme sensación de crispación social que hay precisamente en el entorno en el que nos encontramos. No se diga en la Ciudad de México, con la enorme población de 20 millones de personas, en una ciudad como Guadalajara de 6 millones, en donde a 5, 7, 8, 10 manifestaciones diarias hay de personas que te lo puedo garantizar, sin ningún ánimo partidista, te mandan y reclaman oportunidades de salir porque precisamente se están muriendo de hambre. Entonces, tenemos una clase política sin capacitación respecto de la anticipación o las preparaciones o la planeación o el desenvolvimiento de un sistema sanitario suficiente, profesional y oportuno para enfrentar una pandemia como esta. Pues naturalmente a lo que se atienden es precisamente la buena disposición de la ciudadanía, que no te aguanta 3 a 6 meses, que ya llevamos 3, por cierto, de 3 a 6 meses de aislamiento, de restricciones, de controles en una comunidad en la que incluso el daño emocional es enorme. Y acá, por ejemplo, en Jalisco se ha disparado la violencia intrafamiliar, como en otras ciudades importantes también del país, en donde que los crímenes también al interior de los hogares se están disparando. Entonces es un tema que, si no lo logran controlar ya, mi querido Jorge, estaremos hablando de noticias mucho peores de las que estamos hablando en este momento. De las que ya se están configurando, mi querido Moy.
Hoy concretamente del caso de los detenidos ayer, 26 detenidos, se hace el señalamiento, muchos de ellos no son ni siquiera de Guadalajara, son de Ciudad de México, son de otras partes del país, lo cual no necesariamente implica algo, pero sí da indicios de que pueden ser grupúsculos incluso pues llevados exprofeso. Hay un sujeto concretamente, escuchaba yo, que ya ha sido identificado en otros justamente en otros numeritos de este tipo, como en el asunto de las manifestaciones de Constellation Brands allá en Baja California y en otros tantos escenarios. Ahora sí que ya es sería un grupo de choque que pues los despliegan, así como se desplegaban antes las fuerzas federales, hoy se despliegan estos grupos de choque donde son llamados de manera oportuna, según se dice. Y en el caso Giovanni, concretamente, también anuncia el gobernador esta mañana, como lo había adelantado en su mensaje de anoche, que ya hay detenidos, concretamente los involucrados en el abuso de autoridad y homicidio de Giovanni, mi querido Moy. Claro, efectivamente, de hecho está en estos momentos suscitándose una nueva rueda de prensa por parte del gobierno del estado en el que participan el gobernador Enrique Alfaro, el fiscal que precisamente está tomando la palabra en estos momentos, el fiscal Gerardo Octavio Solís, está acompañado también por el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, el coordinador del Gabinete de Seguridad Nacional de Temés y el secretario de Seguridad también del estado. Se supone que en estos momentos precisamente van a hacer la relatoría de hechos y presentar el saldo. Tentativamente o oficialmente se habla de al menos ya 40 detenidos y 19 policías lesionados y una infinidad de daños distintos precisamente a instalaciones históricas. Dañaron no tan solo el Palacio de Gobierno del Estado, que es la sede del Poder Ejecutivo Estatal, así como ahí veíamos imágenes la tesorería del Estado y incluso el Sagrario Metropolitano, que está a un costado de la Catedral Metropolitana. Y otra cosa que eso nos permite deducir, que efectivamente hay mucho mano negra en este tema, es que casualmente hoy en la mañana, en un par de horas, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez será precisamente anfitrión de la cumbre de gobernadores de la zona centro, bajío y occidente, precisamente para dar seguimiento a temas de la reactivación económica regional, al igual que el combate a la propia crisis sanitaria del coronavirus, mi querido Jorge. Pues muy bien, mi querido Moy, pues te dejamos entonces para que estés ahí al pendiente de esta conferencia. Si hay algo relevante, pues ya sabes que aquí estamos a la orden, mi querido Moy. Te agradecemos como siempre esta intervención, reporte, plática, análisis del asunto, querido Moy. Al chamaco, porque verdad que sí. Un abrazo, mi querido Moy, como siempre, muchas gracias. Gracias, Jorge. Estamos pendientes de la red de prensa, lo que surja precisamente de este encuentro del gobernador con los medios de comunicación de manera virtual, precisamente vamos a mantenernos informados de manera virtual. Te agradezco mucho, un abrazo, por supuesto, a toda la auditoría, a ti también, a tu extraordinario equipo de Disyuntiva TV, mi querido Jorge. Gracias, mi querido Moy, un abrazo, hasta allá, estamos al pendiente. Hasta pronto, gracias. Igualmente, gracias. Disyuntiva